Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles como siempre a esta hora de la mañana. Gracias por sintonizar tres canales 15, 19 y 21, que están desde muy temprano en esa cobertura de noticias a través de TN21, que por supuesto estamos dándole seguimiento a los diferentes acontecimientos que están marcando la agenda de país, así como también internacional. Esta mañana me acompaña el alcalde de San Miguel, Miguel Pereira, con quien vamos a hacer una valoración sobre los aspectos que están ocurriendo en nuestro país, y quiero darle la más cordial bienvenida. Miguel, gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días, Ernesto. Un saludo especial a todos los salvadoreños que nos están sintonizando y a ti también por el espacio que nos das. Bueno, vamos a conversar sobre cómo debe, en este caso, a criterio tuyo, el partido FMLN mostrar a su militancia que va a ser dirigido de conformidad a los tiempos modernos, pero sin perder de fondo la esencia que lo ubica como un partido revolucionario del pueblo. Es decir, cómo debe cambiar el FMLN sin dejar de ser el FMLN. Pero antes, Miguel, antes de entrar en el análisis político relacionado con tu partido, ¿cuál es tu impresión con respecto a los acontecimientos de ayer? Protestas, desórdenes, capturas en la marcha contra el agua que realizó la Universidad de El Salvador y, por supuesto, las reacciones que se generaron al contexto. ¿Cuál es tu impresión? Bueno, yo creo que lo que sucedió el día de ayer tiene la base un descontento generalizado de la población. De hecho, este servidor mismo se pronunciaba en mi cuenta de Twitter, ¿verdad? Colocaba la postura, porque me preguntaban en algunos mensajes privados alguna gente sobre qué opinaba sobre el tema de la privatización del agua. Cabe mencionar de que todavía no es un proceso de privatización, sino que solamente está en el seno de la comisión de la Asamblea Legislativa, quien ha aprobado, digamos, de cerca de 160 artículos que va a tener el anteproyecto de ley. Se ha aprobado básicamente uno de los primeros artículos sobre el ente rector, pero de ahí es el indicio prácticamente para todo un proceso que a mi criterio conllevaría a una privatización. Entonces, ¿qué es lo que vimos el día de ayer? Es un despertar de la gente, ¿verdad?, sobre el antecedente de lo que hemos tenido en años anteriores. Yo recuerdo cuando en el pasado a nosotros se nos dijo aquí que privatizar era modernizar, ¿verdad?, y que toda la gente iba a tener beneficios de la venta de Antel, por ejemplo, y que esa distribución de dinero de la venta de Antel iba a mejorar las condiciones educativas y todo lo demás. Todavía tenemos escuelas deterioradas y ese beneficio de la privatización no ha llegado al pueblo salvadoreño. Cuando se introdujo la parte del dólar en El Salvador, que yo considero que era importante si hubiese sido como se planteó al inicio, una integración monetaria, para que las empresas salvadoreñas pudieran tener la posibilidad de comercializar en dólar en el mercado internacional. Pero ¿qué pasó? Cuando tú ibas al banco y pedías colones, ya no te daban colones, solo te metían dólares. Entonces la población salvadoreña tiene tanta mala experiencia en ese tipo de cosas, porque que ahora el bimonetarismo en algún momento que sigue vigente, porque es una ley del bimonetarismo, no se cumple. Pero sí, claro, no se cumple. Primero, no están ni los colones. Segundo, cuando tú, si es que los tenés, no sé si te los hacen valer en el banco. No, o sea, ya ni siquiera te los toman, los tienes solamente de recuerdo. ¿Y eso qué te dice? Sí, eso qué, exacto. Entonces, vemos estos antecedentes, entonces la población ya despertó, y ahora que le quieren plantear a la población, no, miren, no es que queremos privatizar, dice una frase por ahí, no es que queremos privatizar, sino que lo que queremos es que la administren privados. O sea, es prácticamente risible un argumento de ese tipo. Entonces yo considero de que tiene falencias el tema de la administración de acueductos y alcantarillados ANDA, pero son falencias que deberían de fortalecerse desde la parte pública, ¿verdad? Pero no por eso justificar un traspaso de las competencias a una entidad privada y que sea una empresa privada, por ejemplo, dentro de los elementos que van para la directiva, que integran esta comisión o este ente rector, están las constructoras de viviendas. Imagínate cómo tú vas a poner
el ratón a cuidar el queso. Claro. O sea, hay demasiados intereses cruzados, ¿verdad? Para poder ese ente de alguna rector, manera lograr esto. para poder proteger el tema del agua. ¿Y qué piensas tú de la postura que ha tomado tu partido? El presidente electo Nayib Bukele, ayer en su cuenta en Twitter, voy a mostrártelo acá en pantalla para que lo veamos, decía, bueno, al menos nos va quedando claro que el FMLN no está en contra de la privatización del agua. Si lo estuvieran, hubieran aprobado, dice, hubiesen aprobado la ley en los 9 años que tuvieron mayoría en la Asamblea Legislativa. Si lo estuvieran, no reprimieran las manifestaciones. No lo podemos poner ahí, no tenemos el... Va, ok. Bueno, en primer lugar, yo siempre he escuchado a los diputados de mi partido tener una oposición frente al tema de la privatización del agua. Eso siempre lo he escuchado. Yo mismo siempre estoy en contra de que el vital líquido sea administrado exclusivamente por privados, ¿verdad? Y que sean los privados los que toman las decisiones a quién le dan agua, claro, o a quién no le dan agua. Pero también quiero manifestar de que estoy en total a favor en permitir a los estudiantes universitarios en que se manifiesten por un tema de país. Ahora, siempre en cada país hay una normativa legal, ¿verdad? Y hay parámetros y campos de acción que respetar. De acuerdo. Que respetar. Entonces, tú no puedes reprimir a los estudiantes por el hecho per se de salir a manifestarse en contra de no estar de acuerdo porque una empresa privada administre el agua. Sí. Pero si en ese proceso hay un homicidio, por ejemplo, ¿verdad? Hay un lesionado, hay un hurto, una cuestión en particular, el ordenamiento jurídico institucional de este país también debe funcionar, ¿verdad? Porque no debemos de convertir también el país en un tema anárquico, ¿verdad? Sin embargo, la manifestación de la Universidad de El Salvador es legítima en el sentido de un descontento para evitar algo que puede suceder si no se dice nada y que por el antecedente que tenemos de los engaños que le han dado a la población salvadoreña en el pasado, yo creo que ningún estudiante puede quedarse en las aulas sin salir a manifestarse y decir de que no está de acuerdo con la privatización del agua. El FMLN no está en contra de la privatización del agua, dice el presidente electo Nayib Bukele en el tweet. Bueno, es una apreciación muy personal del presidente electo, ¿verdad? Yo creo que cada quien tiene derecho a expresar sus opiniones en torno a eso. Y por mi parte no estoy a favor de la privatización del agua. Estoy también a favor de que los estudiantes tengan posibilidad de manifestarse siempre y cuando cumplamos el marco legal y el orden institucional establecido. Y en ese contexto hay una oportunidad todavía, porque lo que se ha aprobado solamente es en el seno de la comisión, lo del ente rector, pero no es ley en la medida de que no ha pasado todavía al plenario. ¿A dónde vamos a ver verdaderamente si esa cuestión se pasa o no se pasa? Una vez que el seno de la comisión lo baja a la Asamblea Legislativa y que los diputados voten por esa ley. Todavía hay posibilidad de parar ese tema. Yo sigo creyendo en que la administración pública puede ser eficiente cuando se tiene interés de hacer eficiente una institución pública. Pero cuando se tiene interés de irle quebrando sus pies para ir volviéndola ineficiente, para después justificar una privatización, también perfectamente se nota una estrategia de ese la tipo. liberación que hacía el presidente electo, ¿qué te parece? Una postura que ha causado reacciones en diversos círculos. ¿Qué piensas tú cuando dice él: exijo a la PNC la inmediata liberación de los estudiantes detenidos? De lo contrario, se abrirá un expediente a los involucrados y les doy 2 horas para liberarlos. ¿Qué piensas? Como te repito, yo creo que se debe permitir una manifestación con legítimo derecho sobre el tema del agua. De acuerdo. Sin embargo, en ese proceso de expresar mi derecho a la libre expresión, a libre tránsito, a manifestarme, a asociarme legítimamente, hay parámetros constitucionales y legales que se deben de cumplir. Entonces, yo creo que serán las investigaciones las que permitirán si la captura fue una captura legal o una captura ilegal. En el caso de comprobar de que fuera una captura ilegal, efectivamente aplica un proceso de investigación sobre la PNC. Pero en el caso de que sea un procedimiento legal, no habría manera de estar enjuiciando a un agente de la PNC que está en el legítimo ejercicio de su derecho. Ok, vamos a ver, Miguel, ¿cómo debe cambiar el FMLN sin dejar de ser el FMLN? Bueno, yo creo que enfocándose en las bases.
Cuando tú acudís a las bases de un partido pero tan histórico como es el FMLN, que ha sido parte de la guerra en la década de los 80, pero que ha sido parte también de la construcción de la paz y que ha sido parte de haber gobernado en 2 ocasiones la presidencia de la República, tú puedes ver un partido con muchísima historia y con muchísimo peso. Pero claro, son ciclos, ¿verdad? Las personas en estos procesos políticos también se llevan a ciclos, y luego en ese ciclo termina y es necesario que otras personas retomen un nuevo ciclo, y es una cuestión normal. Cuando tú lo ves en América Latina, vemos una renovación por ciclos de generaciones que vienen conllevando este tema. Entonces, el primer paso importante que yo veo es cuando la comisión política sale y dice que se aparta de ese proceso y adelanta las elecciones internas. Yo creo que es el primer paso de madurez política, ¿verdad? Y de demostrar que se necesitan cambios y que están dispuestos a dar ese paso de los cambios al interior del FMLN. Ese es el primer paso importante. Ahora, yo sí creo que el próximo secretario general, la próxima comisión política, tiene desafíos. El primer desafío no es lo mismo hacer un proceso de renovación cuando se está en el poder que hacer un proceso de renovación desde la oposición, ¿verdad? Son elementos totalmente distintos. Entonces, desde la oposición, hacer un proceso de renovación precisamente es, a mi criterio, una reconceptualización del FMLN, ¿verdad? Ya no podemos estar tomando decisiones con base a la década de los 80, sino que hay que tomar elementos de decisión política y de apoyos políticos en la asamblea, de apoyos políticos al nuevo presidente electo, o de oposición al presidente electo, o de oposición a algunos temas en la asamblea legislativa, deben de hacerse con base a los momentos actuales, a los momentos actuales. ¿Y tú crees que el FMLN pueda de alguna manera realmente mostrar un verdadero cambio en su esencia y no sea todo aquello matizado con personas que en algún momento siempre respondan como lo especulan algunos o lo sospechan algunos, como lo conjeturan algunos, que estaría siempre esa doctrina de revolución ortodoxa dentro de los nuevos mandos? Yo creo que es necesario, como te decía, dar una apertura también a la nueva generación. Sí. Y hay antecedentes en el pasado donde la gente ha aparecido cosas que no van a suceder y suceden. Por ejemplo, hace poco leí un libro sobre el tema de los inicios de la guerra. Y cuando estábamos en los 85, por ejemplo, en el 86, la gente decía que era imposible un acuerdo de paz negociada, sino que esto iba a terminar entre un bando venciendo al otro o cualquiera de los dos y autoeliminándose. ¿Y qué es lo que sucedió? Sucedió que hubo la capacidad de ponerse de acuerdo y firmar los acuerdos de paz. Después dijeron, bueno, el FMLN se inserta a la vida política del país pero jamás va a llegar a la presidencia de la República, ¿verdad? Y llegó a la presidencia de la República en dos momentos. Entonces, yo creo que en cualquier momento histórico, si nosotros revisamos la historia, han habido actos importantes de renovación, de ponerse a la altura del momento actual, y yo sí creo que es el desafío que tiene la nueva comisión política y el próximo secretario general. Reconoce que fue un knockout el que hubo, ¿no? Claro, no solamente el de la presidencia de la República actualmente, sino que fue en el 2018 con la elección de alcaldes y diputados. El primer mensaje que nos mandó la población en ese momento fue justamente esa elección, disminución de diputados y disminución de alcaldes, ¿verdad? Y ahora en la elección presidencial. Entonces, hay que aceptar los resultados. Yo creo que la democracia reciente que tenemos nosotros y bastante nueva ha tenido esta vez un ejercicio, una prueba de fuego, ¿verdad? Todos los partidos políticos han aceptado el resultado y ahora tanto Arena, FMLN y todos los demás partidos deben dejar de ver al señor Bukele como el candidato y es necesario empezar a verlo como presidente de la República. Y también yo creo que el presidente de la República debe dejar de pensar como candidato y debe de empezar a pensar como presidente del país. A ver, de alguna manera este tema va a llevar o ha llevado a pensar a muchos estudiosos en la materia electoral
de que el FMLN de alguna manera no estaría entrando en concordancia con los nuevos tiempos. ¿Tú crees que sí puede haber una verdadera estructura de cambio dirigencial para el 2021? Yo creo que sí, porque cuando la Comisión Política sale en una conferencia de prensa y dice, miren, nosotros ponemos el cargo a disposición, adelantamos las elecciones y sugerimos que nadie de la Comisión Política participe en este esfuerzo para dejar una mesa limpia y que sea una nueva generación, y no necesariamente un joven, ¿verdad? Solamente jóvenes, porque también yo no sería partidario de que, bueno, ahora vienen todos los jóvenes como criterio, sino que nuevos rostros. Sí, ¿tú no has reconsiderado participar? Correr por la coordinación general, ¿verdad? Sí. Sí, coordinación general. No, porque yo estoy concentrado en el municipio de San Miguel. La elección pasada, Ernesto, fue sumamente dura, ¿verdad? Y a pesar de todo lo que se me vino encima, de Arena, el PDC, Gana, toda la estructura Salgado, el mismo presidente electo en su momento hizo una cierta injerencia en el municipio de San Miguel cuando dijo que no votaran por este servidor, y aún así la gente fue a votar por este servidor. Entonces yo le debo el 100% de mi tiempo a los migueleños y migueleñas. Estoy concentrado como tal, estamos gestionando cooperación, estamos reuniéndonos con embajadas, estamos captando importantes proyectos para el municipio de San Miguel, y el venirme a un cargo del partido de tan importancia como esa, significaría de ese 100% quitarle un 50% a los migueleños. ¿Quién debe, a tu criterio, dirigir el partido? ¿No te gusta Óscar Ortiz? Tú le dijiste bien claro en un tuit, incluso lo mandaste peyorativamente hablando a cuidar nietos, ¿no? O sea, ¿tú no te gustaría que Óscar Ortiz condujera el partido? No, en primer lugar, las expresiones que nosotros hemos tenido con el vicepresidente Ortiz no tienen a la base absolutamente nada personal. Claro. No tienen a la base absolutamente nada personal. En segundo lugar, lo que se dijo en su momento no fue en un sentido peyorativo, sino fue en un sentido de la mayor cordialidad. ¿Directo entonces? De la mayor cordialidad en justamente fue directo, eso. Entonces, fue directo, no fue peyorativo, fue directo. Es más, cuidar nietos, es más, te voy a decir, el vicepresidente de la República es uno de los pocos funcionarios más dinámicos que ha tenido este gabinete y este gobierno, porque también lo he expresado. Una de las cosas que le falló al presidente Salvador Sánchez Serén fue justamente el no haber evaluado su gabinete, ¿verdad?, desde el inicio de su gestión, y eso dio una impresión de ser un gobierno bastante conservador en ese tema, y no un gobierno de toque revolucionario como muchos de las militancias esperaban. Entonces, el vicepresidente es uno de los más dinámicos que ha tenido este gobierno, ¿verdad? Tiene una vasta experiencia. Yo creo que cualquier presidente, cualquier funcionario puede perfectamente consultar al vicepresidente en diferentes temas, porque tiene una vasta experiencia en esa gama de la administración pública. Sin embargo, yo considero, y lo sigo manifestando, que en este proceso de elección de nuevas autoridades debe de ser gente nueva, y no necesariamente solo jóvenes, sino gente nueva, gente que no ha estado al frente de la conducción del FMLN, pero al final será la comisión política y será las estructuras del partido quienes decidan ese tema, y yo les deseo suerte. Desde mi posición de alcalde siempre voy a estar en disposición, cuando se requiera, de dar una opinión, ¿verdad?, de dar un apoyo para que de manera rápida la estructura se recomponga y haga una oposición transparente, una oposición propositiva y una oposición responsable de cara a los temas que requiere el país. Por ejemplo, el tema del agua. Ok. ¿Tú crees que se va a lograr hacer una buena cogitación, reconociendo de que el padrón electoral no se abre, se va a quedar con el mismo, digamos, número de afiliados, y que ha sido motivo de cuestionamiento por incluso el mismo vicepresidente de la República, Óscar Ortiz? ¿Debería de abrirse ese padrón? Bueno, entiendo que para las internas se abrió el padrón y creció casi en un 100%. Claro. O sea, no llegó es que como 42,000, pero ¿y ahora no te gustaría que se abriera más aún, reconociendo de que muchos de los votos del FMLN fueron a parar precisamente a Nuevas Ideas Gana? Yo creo que eso no debería de ser una decisión de la comisión política o una decisión unilateral de los precandidatos. Debería de hacerse una consulta con la militancia, porque yo soy fiel creedor
de que un partido político se conduce escuchando las bases, ¿verdad? Escuchando las bases. Y ahí es difícil que se equivoque un partido, porque no es lo mismo que una dirección de 14 personas tomen las decisiones de miles que lo integren. Entonces, debe rápidamente también el partido, la próxima dirección, tener mecanismos de comunicación ágiles y rápidos para tener las retroalimentaciones respectivas sobre las decisiones que van a tomar. Y ante tu pregunta, lo que yo recomiendo es escuchar a las bases. Si las bases dicen que eso debe de hacerse y debe de plantearse, yo creo que debe hacerse. Si las bases dicen, miren, con esto nosotros tenemos la capacidad de elegir una nueva comisión política que se ponga a la altura de los nuevos tiempos, que un nuevo secretario general pues estaría de acuerdo justamente con escuchar las bases. De repente nosotros podemos cometer el error de solo juzgar, y podemos ver el vaso medio lleno o podemos verlo medio vacío. Si lo vemos medio lleno, vamos a decir, miren, este partido ya dio de sí, ya no tiene posibilidades, ya no tiene una nueva generación, ya no tiene jóvenes, ya no tiene absolutamente nada. Pero si lo vemos medio lleno y revisamos el background de parte de la historia, nos damos cuenta rápidamente que el FMLN llegó a gobernar en 2 ocasiones. Esto significa de que el secretario general actual, ¿verdad?, no solamente se le pueden acachar errores, no se le pueden estar solamente cuestionando la camándula de cosas que tal vez no se hicieron, o errores que incluso fueron del gobierno. ¿Por qué perdió el FMLN, entonces? No del secretario general. Si eso es así como me lo estás planteando, ¿por qué crees tú que perdió el FMLN entonces? Bueno, porque hubo una desconexión entre el gobierno y la gente. Tuvimos un presidente que yo lo he expresado en entrevistas anteriores, un presidente que prácticamente no comunicó lo básico que debe de comunicar un presidente de la República, y ante algunos problemas de país se concentró en su despacho, y eso hizo que muchos ministros y ministras se convirtieran en mini presidentes, y al convertirse en mini presidentes tomaban sus propias decisiones, ¿verdad? E incluso muchas de esas decisiones a espaldas del partido. Entonces, ¿qué es lo que parte del problema? Fue de que el partido, por ser también, por no entrar en un cuestionamiento con el gobierno central, ¿verdad?, no hizo público algunas diferencias que tal vez la comisión política tenía con la forma en que se estaba administrando el gobierno central. Entonces, y ahora se tienen esas consecuencias. Yo creo que parte de lo nuevo que tiene que venir tiene a la base una reflexión como este tipo, ¿verdad? Porque si no hacemos una reflexión honesta, transparente y real, entonces nos vamos a seguir dando a tol con el dedo nosotros en el futuro. Funcionario del gobierno actual, a tu criterio, debería de estar entonces en la dirección del partido, porque también Hugo Martínez en su momento deja entrever su interés también por participar en esto, ¿no? Sí, en términos generales yo creo que la base deben de hacer un análisis sobre ese tema. Yo considero de que la gente que ha estado en este gobierno forma parte de la debacle y de los errores que se han cometido. Sin embargo, es mi particular opinión como, digamos, un alcalde del oriente del país en este tema. Será la base y el partido quien decida el rumbo de la estructura partidaria. A ver, todo esto conlleva a pensar entonces que el FMLN sí se va a refrescar en este proceso, a tu criterio, ¿no? Sí va a salir fresco, va a salir renovado y va a salir un nuevo FMLN, a tu criterio. Pues yo esperaría que sí. Yo creo que es lo que espera un militante de allá de Morazán, un militante de Santa Ana, un militante de Cabañas, que después de un proceso como lo que hemos vivido actualmente, lo menos que podemos esperar es una renovación, como ya lo ha planteado la Comisión Política, una renovación, una reconceptualización del FMLN, definición de nuevas estrategias y rápidamente colocar un nuevo lenguaje comunicacional que permite entenderse entre la generación actual y la generación anterior. Cambiando su dirigencia. O sea, de gente joven, a tu criterio, entonces. No necesariamente solo gente joven, esa sino conexión de comunicación que tú dices pasa por con la nueva generación, exacto. Que yo me voy a entender con una nueva generación. Exacto. Bien. Para eso tengo que refrescar. Y gran parte del boom Bukele es precisamente porque logró conectar con esa población, incluso, como lo establecen uno, con los inconformes de los políticos tradicionales. Y es una nueva generación, no es que va a venir,
sino que es una nueva generación que ya está. Que ya está. Nosotros mismos, dentro del FMLN, representamos una nueva generación, ¿verdad? Y es necesario una comisión política también que sepa comunicarse con nosotros, ¿verdad? Con un nuevo lenguaje comunicacional. Entonces, en este proceso yo sí creo que el primer paso ha sido importante por parte de la comisión política, y yo aquí sí quiero felicitar a Medardo, ¿verdad? Y a toda su comisión política por deponer sus cargos y decir, miren, vamos a adelantar las elecciones internas del FMLN. Voy a hacer una pausa comercial. ¿Cómo piensas trabajar tú con el nuevo gobierno? ¿Qué esperas en esa materia? A pesar de los problemas que en su momento tuviste con él, ¿no? Tú dijiste la palabra injerencista. Él de alguna manera interfirió, ¿verdad?, en tu proceso de elección pidiendo que no votaran, pero igual. El punto acá es que todavía hay elementos, hay comentarios de nuestro público que hacen con relación a cómo debe remontar el problema, en este caso que ha tenido el FMLN de cara al 2021. ¿Qué se espera? Hay quienes de alguna manera son mucho más catastróficos y creen que con ese papel que ha venido desempeñando, a lo mejor hasta pueda perder una gran cantidad de diputados. ¿Cuál es la opinión que tienes tú al respecto? Voy a hacer una pausa. Regresamos con más, son las 6:59. Gracias por sintonizarnos. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces hasta el sector de El Salvador del Mundo. Ahí vemos parte de la carga vehicular que se tiene de la conexión de este sería el Paseo General Escalón, viniendo también sobre lo que significa la avenida Manuel Enrique Arajo. En esa conexión siempre se genera un pequeño y breve congestionamiento, producto de la interconexión que hace a su giro los vehículos, así como también de la parada de buses tradicional que existe, histórica, en el sector de La Campana, como le decimos, ¿verdad? Así está el tráfico en esta importante zona de nuestra capital. Póngale usted muchísima atención si piensa desplazarse por esta zona. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Miguel, gracias por acompañarnos y por supuesto estar haciendo un análisis pues por adelantado de lo que significa este proceso de renovación y de reestructuración a que le están apostando los partidos políticos que se vieron fuertemente golpeados electoralmente hablando en las pasadas elecciones. Arena también tiene la misma situación. En el caso del FMLN hay quienes creen que hay una pugna de poder para poder tener ese control del partido. Por un lado está el grupo tradicional que lidera el secretario general actual, Medardo González. Esta es una información, por cierto, que recién daba a conocer uno de los periódicos nuestros, el diario El Mundo. Está también el grupo liderado por Óscar Ortiz, por José Luis Merinos es un tercero, incluso también una alta cuota de mujeres, que en este caso también están dentro de, digamos, del grupo que está promocionando la exdiputada Lorena Peña. Esto de alguna manera provoca pensar si verdaderamente el FMLN va a poder remontar este problema que tuvo electoralmente en el pasado.
hay quienes son, y te lo decía antes de irme a la pausa, mucho más trágicos en creer que el FMLN, así como están las cosas y por su mismo rol y papel que ha venido desempeñando y está desempeñando hoy en día, no podría llegar a tener podría llegar a perder muchos diputados en las próximas elecciones. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, yo sí creo que en los momentos actuales es necesario replantear también la forma de ser política. Aquella manera en donde el diputado, una vez que era electo, se olvidaba del pueblo y nunca volvía a llegar a las colonias, a los barrios, a los cantones, a escuchar a la población, y luego 6 meses antes de la próxima elección quiere llegar nuevamente a pedirles el voto, esa cuestión quedó en el pasado. Ahora ya hay mecanismos de hacer una contraloría social por parte de la gente y una exigencia a los funcionarios electos, así como nos exige también la población a nosotros los alcaldes, también están exigiendo a los diputados, exigirán al presidente, exigirán a los ministros de un gobierno. Y a mí me parece bien esa contraloría social. Entonces, con base a eso, ¿verdad?, es necesario que los nuevos funcionarios, los nuevos diputados, vayan conscientes de la labor que tienen que realizar a legislar en función del pueblo y no en función de sus intereses personales. O sea, de alguna manera tú has logrado categorizar las razones que llevaron a tener este resultado negativo. Decías de que el partido no logró conectar, por un lado, ¿verdad?, con los nuevos tiempos, un presidente que no contribuyó a comunicar precisamente las obras, un presidente, un gobierno. Y por otro lado también, ¿qué piensas tú de los temas que apremian a los salvadoreños y que no lograron de alguna manera también tener una respuesta inmediata? Por ejemplo, el tema de la corrupción, que en algún momento se creó como una estela que está ahí precisamente sobre la base de considerar de que poco se hizo para poder detener esto dentro del gobierno. ¿Qué piensas? Lo que sucede es que aquí la idea republicana que aparece en nuestra Constitución de la República es precisamente una división de poderes. Sí. Yo considero de que las herramientas que se le han estado dando a la Fiscalía han funcionado en función de los casos que se están investigando y los procesos que se llevan. Y cómo vas a fortalecer y vas a evitar esos temas de corrupción, fortaleciendo más la institucionalidad. Pero el Ejecutivo es un ente para, precisamente su nombre lo dice, ejecutar las políticas públicas en función del país en general. El órgano judicial es el órgano encargado de juzgar y el ente de realizar investigaciones sobre temas de corrupción y todo lo demás es la Fiscalía General de la República. Entonces, ese andamiaje institucional es el que debemos de fortalecer para garantizar de que en este país los funcionarios administran bien los recursos de la población salvadoreña. Entonces, sigo creyendo en esa división de poderes y sigo creyendo en el fortalecimiento institucional como mecanismo de evitar la corrupción. Pero antes de irnos tú a la pausa, me decías cuál era mi relación con el nuevo gobierno. Mira, más allá de las diferencias de enfoque que podamos tener sobre problemas de este país, y más allá de lo que ha pasado en elecciones anteriores, déjame decirte que no tengo absolutamente nada personal también con el señor Bukele. La relación debe ser una relación institucional, ¿verdad?, desde alcalde al presidente electo. Y en ese sentido, pues yo le deseo éxitos y suerte en ese proceso de conducir el país. Yo creo que se ha puesto a prueba la democracia nueva y reciente que tenemos nosotros y el pueblo habló. El pueblo es el soberano y el pueblo dijo, el próximo presidente de la República es el señor Bukele, ahora es el presidente electo. Y como te decía hace un momento, yo creo que la oposición, tanto el FMLN, Arena y los demás partidos políticos, deben dejar de ver al señor Bukele como el candidato y empezar a verlo como presidente electo y a respetarlo como tal. Pero a su vez, el presidente Nayib Bukele debe dejar también de verse como candidato y empezar a verse como estadista, como presidente de la República y actuar como tal. ¿En qué sentido? ¿Verdad? En todos los sentidos, para que hayan acuerdos mínimos, ¿verdad?, de una agenda de país que permita avanzar. Mira, cuando tú, solo porque perteneces a la oposición, te opones absolutamente a todo lo que un presidente diga, al final no te estás oponiendo a un presidente, porque un presidente dura 5 años. Y además los 5 años se pasan extremadamente rápido.
Tú vas a ver de que dentro de poco vamos a estar en otras entrevistas acá que me traigas y vamos a estar a medio término ya de la gestión presidencial o ya prácticamente finalizando. Entonces, el éxito de un presidente, ¿verdad?, es el éxito del país, independientemente de quién gobierna, ¿verdad? Independientemente de quién gobierna. Yo por eso fui de los, quizá el único alcalde del país que emitió, porque no vi otras felicitaciones, felicitando al presidente electo, ¿verdad? Independientemente de las diferencias de enfoque que tenemos sobre algunos temas de país, yo felicité al presidente electo. ¿Por qué? Porque ya no era el candidato, sino que ya era el presidente que de manera soberana, ya era el candidato electo. Ya era de manera soberana el candidato electo. El pueblo había salido a votar y es el presidente electo. Y de esa posición tenemos que verlo, ¿verdad? Entonces, otro elemento, las relaciones no son personales. No es una cuestión de que si a mí me interesa ser amigo del presidente o enemigo del presidente. No, las relaciones son institucionales. Te cito el ejemplo, en San Miguel yo gobierno un territorio, gobierno población, ¿verdad? Y desde ese gobierno local será la relación con el nuevo gobierno nacional. No es una relación Miguel Pereira, Nayib Bukele, sino que es una relación institucional, gobierno local, gobierno nacional. Y desde esa posición habrán muchas políticas que van a converger, ¿verdad? Y ahí nos vamos a relacionar institucionalmente. Ahora, ¿cómo debe de ser a tu criterio tratado estos otros temas? Como te decía, en lo particular la discusión que hay y que de alguna manera llevó al presidente electo a reaccionar también con el incremento del 2% el FODES, que fue, por cierto, también una propuesta que él hacía durante su campaña. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, yo considero que si él lo prometió en su campaña electoral, él debe de buscar mecanismos para cumplir ese proceso. Los gobiernos se debe de empezar a tener, Ernesto, un proceso de desconcentración de algunas cosas. ¿Y qué es lo que sucede? A los gobiernos locales nos han transferido las competencias, pero no nos han transferido el dinero. Te voy a citar un pequeño ejemplo de todo eso. Se crea una ley de prevención de la violencia y se obliga a las municipalidades a crear los comités de prevención de la violencia. En el caso de San Miguel es el CONVIVE, que es Comité de Convivencia Familiar y Comunitaria. Debemos de articular con los demás actores, recoger demanda de los riesgos que hay en nuestros municipios, pero todo es articulación. No hay una transferencia a la municipalidad de dinero para ejecutar los problemas que resulten en el diagnóstico como tal. Entonces, un incremento del FODES perfectamente puede ir a ayudar a un gobierno central a tener 262, ¿verdad? 262 brazos ejecutores, que son 262 alcaldías en el país. Entonces, a veces como ministerio tú no tienes la capacidad de llegar a todo el territorio, pero si utilizas como brazo ejecutor las municipalidades, entonces sí. Ahora, yo estoy de acuerdo en que deben de haber indicadores de transparencia, deben de hacerse transferencias condicionadas. ¿A qué me refiero? A que los alcaldes deben de trabajar para elevar la capacidad técnica al interior de sus instituciones para poder tener más capacidad ejecutiva en sus territorios, y que las transferencias vayan condicionadas al cumplimiento de indicadores. O sea, no darle una transferencia per se. Miren, aquí está $300,000 más mensual, ¿verdad? Y vea usted qué hace. Sino que debe ser condicionado, por ejemplo, a la reparación de escuelas. Y esto va lo que tú estás hablando va en consonancia de una discusión reciente que tuvimos acá en este mismo programa, en la que este servidor, en calidad de ser propositivo, yo decía, miren, y para evitar cualquier tipo de especulación o mal manejo, o que esto, ¿por qué evitar que esto entre al Fondo General Municipal y se quede con una partida que funcione con contrapartidas? La colonia X en San Miguel me está pidiendo que le pavimente la calle, aquí está el proyecto, bueno, aquí está el dinero de esa partida de incremento. De esa manera se estaría siendo mucho más eficiente. Y eso fue lo que yo siempre dije. Perfectamente, la transferencia se puede hacer condicionada a diversos temas. Porque si no, ¿cuál es el riesgo, Ernesto, que podemos tener? Que el gobierno central transfiera un incremento del 2% del FODES, y en términos de meses lo que tú vas a tener es un montón de activistas contratados en la municipalidad, ¿verdad? Y vas a incrementar la planilla de empleados, y no vas a incrementar la cantidad de proyectos de beneficio a la comunidad. Exacto. Entonces, yo estoy de acuerdo con el incremento del 2% para darle más oxígeno a las municipalidades, para tener un enfoque desconcentrado de brazos ejecutores, 262 brazos ejecutores. Hoy por hoy,
Te voy a citar otro ejemplo. El Ministerio de Educación no tiene, por lo menos hasta hoy, no ha demostrado la capacidad de iniciar un proceso de reparación de escuelas en los municipios. ¿Quiénes nos enteramos qué escuelas son las que están más dañadas? Los alcaldes. ¿Por qué? Porque llega el profesor, porque llegan los alumnos, porque llega el maestro a decir, mire alcalde, ayúdenos a conseguir parte del techo, los baños. Entonces los alcaldes tienen conocimiento de esa necesidad. Entonces cuando tú transfieres, por ejemplo, ese incremento del 2% y dicen, de ese 2%, el 25% va a reparación de escuelas. Entonces tú año con año vas presupuestando la reparación de escuelas. Entonces ahí te convertís en un ejecutor de la política, Miguel, de un gobierno central. Voy a correr en el tiempo porque hay preguntas acá. Miguel no ha dicho nada sobre las razones por las cuales perdió su partido. La principal, Ernesto, es la expulsión de Nayib Bukele y por eso realmente perdió el FMLN. Yo creo que, bueno, sí he expresado algunos anteriormente en la entrevista, quizá el amigo se acaba de conectar, pero sí he expresado algunos puntos de vista en relación a mi consideración sobre el tema de la pérdida. Okay. Yo creo que cualquier divergencia y punto de vista distintos dentro de un partido debe ser siempre valorado, porque no siempre una divergencia debe ser la pena máxima, digamos. Entonces que es sí una fue un expulsión. error haber expulsado. Uno de los principales errores fue haber expulsado a Nayib Bukele del FMLN. Bueno, yo considero que se le pudo haber dado más discusión a esos temas, porque no el simple hecho de tener diferentes opiniones con alguien dentro de un partido debe meritar una expulsión. Miguel se hace o no lo quiere decir. ¿Qué piensa? ¿No es la dirigencia actual la que tiene el control de las elecciones? ¿Qué transparencia puede haber en ella? Pregunta. Bueno, yo lo decía anteriormente, que debe de abrirse a la opinión de la militancia y las bases, que sean las bases quienes monitorean el proceso. ¿Bajo la sospecha de que la actual dirigencia tiene el control de esa base eleccionaria? No, porque quien termina votando es básicamente la militancia. Entonces, si tú abres canales transparentes y abiertos para que cualquier militante vaya a votar, se tiene la posibilidad de elegir a alguien que la militancia quiere. A ver, la iluminación del Estadio Barraza, me preguntaban. Ya hemos conversado con el gobierno central. No te dan la contrapartida del gobierno, dice. Que allá hay buenas noticias. Ya esta semana nos reunimos con el gobierno central. Hemos pedido dos criterios. Uno, que cumpla los estándares de la FIFA, que son alrededor de 1.200 lúmenes, y que ya la municipalidad no esté dando más contrapartida, ¿verdad? Porque la contrapartida de la iluminación del Barraza le correspondía el 100% al gobierno central, porque a nosotros nos había correspondido lo del costado sur, la infraestructura. Entonces, pero ante la escasez de dinero que tenía el gobierno central, nosotros dimos una contrapartida de $220,000. Ok, otra pregunta, dice, ¿qué piensa tu invitado? ¿Cómo puede de alguna manera fortalecerse el FMLN y no pensar que podría pasar a ser un partido demócrata cristiano de los años 80? Dice. Bueno, yo creo que en primer lugar actualizándose y poniéndose a la vanguardia de la exigencia de la población en estos tiempos. Aquí se puede abrir el padrón, entiendo. Eso sería una decisión más que mía de la Comisión Política. Yo considero que lo que hay que escuchar es a las bases. ¿Qué piensas? Pregunta también otro, lo estoy resumiendo de las preguntas dale. Que están haciendo. ¿Qué piensas con relación, dice acá, a las elecciones internas? ¿Debería de haber elección de candidaturas por voto secreto, dice? Yo creo que debería de ser por voto secreto, ¿verdad? Para darle un ejercicio democrático y más transparente, porque de repente si es solo a mano alzada, la gente se puede ver intimidada por algunos sectores, pero si es voto secreto da más transparencia. ¿Qué mensaje le envías en esta entrevista? Pregunta a alguien al presidente Nayib Bukele. ¿Qué necesidades tienes para los migueleños y que él te pueda ayudar? Bueno, más que ayudar a Miguel Pereira, yo no estoy buscando ayuda para el alcalde, sino, ya lo dije anteriormente, la relación será una relación institucional entre gobierno local y gobierno central. Y también lo decía anteriormente, que todos debemos dejar de ver al señor Bukele como el candidato y hay que verlo como presidente electo. Y él a su vez debe de ver a la oposición como tal. ¿Cómo ves el interés de Will Salgado nuevamente por buscar una tercera oportunidad?
Bueno, saludos cordiales es legítimo, a Salgado. Es legítimo que el señor Salgado, en un ejercicio y en una democracia como la nuestra, tenga interés de buscar por una tercera ocasión la elección en el municipio de San Miguel. Bienvenido a este proceso eleccionario. Las diferencias con el señor Salgado, por lo menos de mi parte, no son diferencias personales, sino que son diferencias políticas en la forma de hacer el ejercicio democrático y de ejercer la política en nuestro municipio. Así es que si él decide ser candidato, bienvenido, que sea el pueblo migueleño quien decide, ¿verdad?, en las urnas este proceso eleccionario. Yo voy a ser alcalde, de San Miguel hasta que dos elementos lo decidan. En primer lugar, Dios, ¿verdad?, porque Dios me ha dado la oportunidad de estar alcalde conduciendo este municipio, y en segundo lugar los migueleños. Si los migueleños deciden, miren, Miguel Pereira ya no, entonces bienvenida la decisión y la asumimos. Pero quiero reiterar también que Miguel Pereira va a someterse a la interna del FMLN para ser candidato a un tercer periodo, ¿verdad?, que sería, Ernesto, mi último periodo. Yo creo que tres periodos bastan para un alcalde para conducir una ciudad a un buen puerto, y ese sería mi último periodo. Un buen punto. A ver, Walter Araujo nos escribe y dice: tratemos de ayudarle a Miguel, por favor, Ernesto. Explícale que uno de los problemas principales no es que no se le consultó por los ministros al partido. El gran problema es que el partido FMLN se metió en la vida del gobierno, lo que es incorrecto, dice. Bueno, el punto de vista de Walter, yo sí creo que también debe de haber una separación de las decisiones públicas de las decisiones partidarias. O sea, el presidente electo debe de decidir. Mira, no importa, Ernesto, si se equivoca o toma aciertos, pero debe de decidir. El gran problema es cuando se tiene un funcionario que no decide. Entonces, al no decidir, hay un vacío de poder que se dispersa entre diferentes sectores, y ese vacío de poder y esa dispersión de toma de decisiones también afecta. Entonces, un alcalde, un diputado, un presidente debe de tomar decisiones, debe de decidir, y por supuesto no está mal que consulte a la base del partido. Lo que no puede existir es una cantidad de mandos que al final tú no sabes quién sea el presidente. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá con... Rápido, Ernesto. Sí, la verdad que fue bastante... llamémosle así, interesante la conversación, sobre todo porque estos son los primeros, como digamos, ensayos del análisis que va a tener este proceso de renovación. Todo este proceso que se va a iniciar. Claro, está también el partido Arena, de la cual estamos a la expectativa de ver cuáles van a ser el curso. Esto hasta el otro año está entonces, o van a adelantar. No, junio. Las elecciones del FMLN son el 16 de junio de este... Vamos a estar a la expectativa, espero tenerte por acá también para que nos ayudes a comentar un poco. Muchas gracias, Ernesto, y solo quiero felicitar a mi esposa porque hoy estamos de aniversario. ¿De verdad? Hace 10 años nos casamos y ahora, 10 años después, pues vamos a ser padres ya de mi tercer hijo, que espero que sea niña. Bueno, la ginecóloga me ha dicho que hay un 80% que va a ser niña, así que felicidades a mi esposa. Saludos cordiales a Rubí también. Sí. Entonces, a tus hijos, 2 y el tercero. Está bien, está buena la cosecha. Sí, uno por periodo. Vale la pena irse para San Miguel entonces, ¿eh? Vale la pena. Vale la pena. Saludos cordiales, me voy a la pausa. Cuando regresemos, hablemos de cómo está el trabajo dentro del Instituto de Acceso a la Información Pública y la juramentación de nuevos comisionados y comisionadas. Vamos a hablar de los desafíos que tiene el instituto. Regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a nuestra segunda parte del programa para conocer los retos que tiene ahora el Instituto de Acceso a la Información Pública tras la nueva juramentación que se llevó a cabo el 21 de febrero con los nuevos comisionados y comisionadas propietarios y suplentes de esta institución. Quiero saludar cordialmente al comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, al doctor René Cárcamo. Gracias por acompañarnos, doctor. No, muchísimas gracias a usted, don Ernesto, y buenos días a todos sus televidentes. También saludo a la comisionada del Instituto, la licenciada Lorena Heredia. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias.
A ver, luego de haber sido juramentados y esta nueva configuración del instituto, ¿cuáles son los retos y las expectativas que tienen ustedes de cara al trabajo que viene, presidente? Ante todo, hay que comenzar diciendo que esta generación de comisionados que recién han sido juramentados tienen varios retos, y principalmente uno es un mayor acercamiento a la población. De hecho, ayer tuvimos conversaciones con comunidades que pertenecen a la zona norte de Morazán y nos solicitaban que atendiéramos ciertas regiones del país, y en eso también estos nuevos comisionados y comisionadas están comprometidos con llegar a aquellas zonas que en efecto todavía no han sido cubiertas y buscar la manera de que a través, tal vez no solo presencial, sino a través del uso de tecnologías, poder facilitarle tanto el conocimiento a su derecho de acceso como también el poder acceder a los servicios que el instituto brinda. A ver, hemos tenido avances importantes en esta materia, pero hay quienes sostienen, y esto lo hemos conversado con algunos comisionados, incluso con Herminia Funes, que representaba al sector, al gremio periodístico, decía, se necesita tener más dientes para poder de alguna manera ser más efectivos en el trabajo, licenciada Heredia. La verdad que el trabajo se ha venido realizando y sí, el instituto inició, no sé si recuerdan, con un margen pequeño. La gente no conocía cómo iba a accesar a obtener información. Ha sido difícil ir enseñando ese nuevo camino para obtener información de las diferentes instituciones públicas, pero yo le puedo decir que ahora la institución ha crecido, tiene mayor presencia, la gente está como más pendiente, busca el instituto. De hecho, como decía el comisionado presidente, ayer estuvimos con personas que venían del oriente, de Morazán, y fue un gusto escuchar que ellos tienen confianza en la institución, y no importa si van 20 veces a un lugar a pedir la información, lo importante es que ya el funcionario, que las instituciones públicas están conscientes que deben de dar la información. Entonces sí ha sido un proceso, ¿verdad? Ya llevamos 6 años, y en el que la institución ha ido día a día creciendo, claro, ¿verdad? Claro. Así es que, decir, como todo, hemos mejorado. Sí, claro, y es que estamos hablando de una primera generación que da paso a la segunda, ¿no? Exactamente. De hecho, yo integré, tengo digamos como la ventaja, si lo podemos llamar de alguna manera, que integré la primera generación de comisionados, porque yo entré hace 1 año 7 meses. La comisionada Heredia inició con el instituto. Sigue en efecto porque no ha habido, digamos, estaba en esa situación lo de la Corte Suprema de Justicia, pero esta generación... Usted representa, doctor Cárcamo, perdón, representa, sí, va en representación del sector sindical. No, yo fui nombrado por parte de las universidades. Sector profesional, perdón. De las universidades. Sí, perdón. Lo que fueron nombrados fueron del sector sindical y del sector empresarial. Del sector sindical y del sector profesional, quedando pendiente la del sector de periodistas, cuya asamblea está convocada para la próxima semana. Sí. Entonces, para terminar de configurar. Sí. Exactamente. No, sin embargo, hay que decirlo que el instituto ha seguido funcionando normalmente. Hay que agradecer, sí, el compromiso también de los comisionados y comisionadas suplentes, porque obviamente en esta etapa juegan un rol mucho más activo por el hecho de los 2 sectores que aún están pendientes de ser nombrados. ¿Sufre el instituto una baja, la renuncia de la comisionada Herminia Funes? Sí. ¿Sí? Sí. Y deja, digamos, una estela de muchas dudas, de muchas preguntas. ¿Qué pasó a criterio de ustedes ahí? Yo creo que es una decisión personal, la cual hemos mencionado que la respetamos. A nosotros nos tomó por sorpresa ese día que nos dimos cuenta de la renuncia de ella. Como yo he dicho también en otras oportunidades, respetamos la decisión. Y se le reconoce también el trabajo que ella ha realizado durante los 6 años de la institución. Entiendo, se conoció en algunas, digamos, información que se manejó que había una inconformidad
por la forma, el mecanismo en cómo se estaba trabajando administrativamente con unos temas. Por ejemplo, en la contratación de nuevas plazas y sobre todo también con el trato hacia ciertos nombramientos que se estaban generando. Yo quiero tomar la palabra en ese punto. Creo que por el tema de responsabilidad y transparencia y por ser comisionada, digamos, de la primera generación y ahora de la segunda, sí es importante aclarar de que ha habido, digamos, un adelanto, ha habido un cambio en el Instituto de Acceso a la Información Pública. Ernesto, yo quiero ser bien sincera. Por favor. Cuando nosotros iniciamos en el Instituto de Acceso, y lo debo decir con mucha propiedad, con mucha transparencia, porque yo soy de la primera generación y ahora estoy en la segunda, hay cambios y creo yo que a la comisionada Funes quizás, y como bien dice el presidente, debemos de respetar, ¿verdad?, su posición, pero hay cambios cuando tú, por ejemplo, diriges una institución y dices, vamos a empezar a convocar a los comisionados propietarios y suplentes de igual forma. Antes no se hacía. El tema de que si hay personal que está ocupando unas plazas, pero funcionalmente o operativamente o bajo un presupuesto tienen asignada otra plaza, hay que ordenar la casa y decir, bueno, cada uno en la plaza que corresponde. Entonces creo que podemos hablar de que han habido cambios ahora y creo que yo soy la más indicada para hablar de esos cambios, Ernesto. Primero, antes solamente se hacía, por decir ejemplos, que creo que son importantes decirlos. Antes se hacía solo un día a la semana audiencias, ahora ya no es un día a la semana, hoy son todos los días, hay audiencias en el Instituto de Acceso a la Información Pública. O sea, hay más apertura, exacto, hay más hay un agilidad cambio, en eso. hay un cambio. Segundo, cuando los comisionados suplentes empiezan a ser convocados a las reuniones y empiezan a ser notificados de todo lo que pasa en el día a día del instituto, también hay un cambio, ¿verdad? Entonces, cuando usted empieza a decir, bueno, estas plazas están, vamos a que cada uno ocupe su puesto que corresponde para empezar a transparentar qué plazas están vacantes y empezar a llenarlas, muchas veces no nos gusta o que nos lleven, tal vez no la contraria, pero si lo hemos venido haciendo de una forma y llegan nuevas ideas y llega un avance para la institución, porque para mí hablar de avance es decir que todos los días hay audiencias. Claro. Hablar de un avance es decir que todos somos iguales en el instituto, desde el comisionado presidente hasta el último compañero de trabajo. Entonces, yo sí puedo decir que el cambio que se ha dado ha sido positivo. Y respeto mucho las posiciones o los puntos de vista que pudo haber tenido la comisionada. ¿No es esto digamos, como un golpe a la moral institucional? No creo. Creo que el instituto desarrolla sus labores con toda normalidad. Así es. En ese aspecto, como le digo, la decisión de ella sí tomó por sorpresa, pero pues había que tomar la medida que en efecto contemple el reglamento, que hacer el llamamiento de algún comisionado o comisionada suplente para que en realidad el instituto no deje de funcionar. En ese sentido hay que aclarar algo, don Ernesto. El rol de presidente es un rol, digamos, de representación legal y administrativo, porque la máxima autoridad del Instituto de Acceso a la Información Pública no es el presidente, es el pleno del instituto, y el pleno del instituto está conformado tanto por comisionados propietarios como por comisionados y ahí suplentes. está la toma de decisiones. En efecto, las decisiones se tienen que tomar en pleno, que opera como toda democracia en mayoría o por unanimidad que se toman las decisiones. Ok, el informe de avances que ha hecho, me gustaría conocerlo, cómo estamos y hacia dónde vamos con ello, ¿no? Hay desde luego este tema de las reformas también, me gustaría conocerla. Fusades no dejó de mostrar ciertas inquietudes en cuanto a ese movimiento que se podría generar en torno a reformar algunos aspectos de la ley. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López.
Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con el comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, el doctor René Cárcamo, y también con la comisionada licenciada Lorena Heredia. A ver, de alguna manera la propuesta de reformas para permitir que, esto fue en el 2017, la participación de cooperativas en la postulación y votación de las ternas de las asociaciones empresariales, trajo consigo un problema y que se está, de alguna manera, está en la Corte Suprema de Justicia. ¿Sí? Sí. En junio de 2017 y por medio de una resolución, la Sala de lo Constitucional ordenó que el presidente de la República se abstuviera de nombrar al comisionado propietario y suplente, y desde esa fecha la elección está prácticamente entrampada. ¿Cómo esto interfiere en el trabajo de ustedes? ¿O cómo pues no ha interferido, ¿sí? Don Ernesto, no ha interferido porque inmediatamente que se dio esa resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia, el Pleno del Instituto lo que hizo es, conforme a la ley y el reglamento, hacer el llamamiento del comisionado suplente o de la comisionada suplente. Desde entonces hemos venido funcionando de forma normal, ejerciendo el rol de propietario de forma alterna cada comisionado suplente. En ese aspecto sí, ¿verdad? No ha habido ninguna afectación. Aunque no represente al sector. Lo que pasa es que el reglamento, en realidad, lo que se ¿Qué papel juega la figura del suplente? ¿Puede sustituir a cualquiera de los sectores? Exactamente. Es decir, usted ha sido propuesto por un sector, pero una vez es nombrado por el presidente de la República, usted se convierte en comisionado o comisionada del Instituto de Acceso, independientemente del sector. Del sector que represente. Ok, entonces no ha habido ninguna. No, en realidad no ha habido Usades llamó a ver con mucha cautela esa reforma, recuerdo, ¿no? Sí, de hecho, igual entiendo que hay organizaciones de la sociedad civil que han, digamos, mencionado nuevamente el tema. Pero sí hay que mencionarlo y reiterarlo, pues que aun cuando se ha dado esa situación, el instituto sí ha seguido funcionando, como igual lo sigue haciendo con la renuncia de la excomisionada Funes. Ok, Zenia Hernández, abogada especialista en el derecho de acceso a la información pública, decía: espero que los nuevos comisionados estén técnicamente capacitados. Se necesitan personas comprometidas, pero también conocedoras del tema para seguir, dice, sentando precedentes positivos. En donde, y este es un punto bien importante, comisionada, que me gustaría aprovechar este tiempo para saber, digamos, cómo ustedes rompen estos esquemas, en donde los discursos por la transparencia y la resistencia a esta son muchos. Todavía tenemos esto, ¿no? Sí, claro. Yo le decía a usted, es un proceso, ¿verdad? No ha sido fácil para las instituciones públicas. El instituto ya tiene 6 años. Estamos para 6 años. Entonces no ha sido fácil romper ese hermetismo. Por ejemplo, una alcaldía, que llegue cualquier ciudadano a preguntar sobre el costo que estuvo la reparación de una calle, o la reparación o la mejora de las instalaciones de la alcaldía, por así decirlo. Entonces la gente empieza a preguntar: ¿y por qué? ¿Y para qué lo querés? Y hay una resistencia a dar esa información. En este proceso de transición de gobierno, denunciaban ciertos sindicatos o ciertos trabajadores de instituciones públicas que se estaba pidiendo información de el número de empleados, cuánto ganan, sus direcciones. ¿Eso es correcto? Sí, de hecho hay una resolución emitida por el instituto en el año 2014. O sea, ¿correcto que dar la dirección donde viven ellos, cuánto ganan? No. Hay que separar, hay que separarlo, ¿no? Hay información que es pública, hay información que es oficiosa, hay información que es reservada y hay información que es confidencial. Para las personas, obviamente, todo lo que se refiere a confidencial, como su dirección, por ejemplo, eso no puede ser revelado. Lo que sí se ha dicho que es público, obviamente, es el cargo, la remuneración que recibe, el nombre, porque
partamos de algo, pues, ¿de dónde proviene su remuneración? Precisamente viene de la contribución de los contribuyentes. Entonces, en ese sentido, sí, el instituto en ese año sentó un precedente con la resolución emitida. Como les repito, dirección o datos relacionados con su familia, con su estado de salud, esos son datos confidenciales y esos no pueden revelarse. Y quizás nosotros hemos sido garantes de eso, ¿verdad? En las resoluciones hemos tenido ese cuidado, ¿verdad? Proteger aquella información que consideramos que es de uso delicado, ¿verdad? Y debemos de decir, pues, el publicar sueldos, plazas, es información que la gente requiere conocer. Entonces, en esa resolución, el instituto pone un precedente, sin embargo, reconocemos que hay información, pues, de carácter reservado y confidencial y hay que cuidarlo también. De alguna manera, este informe que se dio a conocer ante organismos internacionales provoca pensar de que el país todavía tiene retos por delante, presidente. En efecto, a la ley se está trabajando, y eso para conocimiento también del pueblo salvadoreño, se está trabajando junto con la Organización de Estados Americanos un proyecto de ley llamado Ley Modelo 2.0. ¿Qué persigue esto? Pues obviamente darle mucho más dientes, reformas y estandarizar todos esos cambios que la ley de acceso a la información de los diferentes países de Latinoamérica han tenido durante esos 10 años, a efecto de generar mayor amplitud en cuanto a entes obligados, en cuanto a herramientas para facilitar el acceso a la población al uso de su derecho y sobre todo protegerlo, porque hay una situación bien particular. Todos sabemos que de repente uno de los obstáculos que las personas encuentran o sus temores es que vaya a ser revelado su nombre ante una solicitud de información. Ya nuestra ley trae de que no puede ser revelado, pero digamos la ley modelo 2.0 viene a reafirmar y a dar mucho más herramientas de protección en favor del ciudadano que solicita información, sobre todo en casos de corrupción. Me pregunta Rafael acá, comisionada, ¿tiene el instituto un estudio vía encuesta u otro instrumento que satisfaga a la población y aceptación del desempeño y resultados que han tenido como gestión? Sí, tenemos un estudio que hemos realizado con la intención de conocer lo que opina la gente del trabajo del instituto. En eso hemos visto con bastante interés, por ejemplo, la atención que se le da al usuario del servicio del instituto. Hemos analizado también la ubicación de nuestras instalaciones. Ahí la gente dice, tenemos que estar como más cerca, ¿verdad?, de un mejor acceso. Y las resoluciones que el mismo instituto ha dado, la gente queda satisfecha, el servicio que ahí reciben. Así es que sí puedo decirle que hay un estudio que se ha hecho y que hemos pensado, pues, dentro de poco darlo a conocer para que vayamos teniendo también una mejora continua en Sin nuestro duda alguna, servicio. hoy con este nuevo gobierno que asume, van a tener muchas más demandas para poder tener información pública a la población, ¿no? ¿Cómo está preparado el instituto para eso? Sí. Bueno, el Voy a hacer una pausa y de acuerdo. regresamos con Gracias. ese. Volvemos. Ese estudio lo... Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. El doctor René Cárcamo, presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, la licenciada Lorena Heredia de Amaya, ¿verdad? Sí, comisionada también. A ver, ¿cómo se prepara o cómo está preparándose el instituto para enfrentar, sin duda alguna, en este proceso de transición, más trabajo cuando, sin duda alguna, el tema de conocer cómo queda la administración pública para el nuevo gobierno se va a desarrollar, ¿no? Bueno, hay que decirlo que ante todo con el mismo compromiso que se tiene como equipo del instituto a recibir todas las solicitudes de información, los recursos de apelación que la ciudadanía quiera entablar
si acaso la administración pública no le brinda la información o la información que se le brinda no le satisfaga. En ese sentido, sabemos el compromiso que tenemos de cara a la población y estamos preparados, don Ernesto, con todo el equipo técnico y con todo el compromiso que nos significa esta labor que realizamos frente al instituto. Yo creo que también es importante mencionar el trabajo que realizan los oficiales de información pública en cada una de las instituciones, porque el trabajo que ellos hacen es importante. Ellos son el primer contacto que tienen con el ciudadano y ciudadana que llega a solicitar información. Ellos son personas capacitadas, ¿verdad? Y creo yo que también estamos preparados. Ahora, alguien pregunta acá, ¿cómo separar y transparentar mejor la información cuando se califica que es información de Estado? Dice él, pero creo que se refiere al tema de la información confidencial, ¿no? Sí, hay que decirlo que un principio básico, elemental del derecho de acceso a la información es la máxima publicidad, y la misma ley de acceso nuestra lo enmarca de esa forma. Entonces, ¿qué significa esto? Es que toda información por regla general es pública y por lo tanto debe ser conocida por la ciudadanía, salvo casos, y los casos expresamente los define la ley, salvo casos definidos constituyen información reservada, que la misma ley marca que el plazo de reserva no puede exceder de 7 años, es decir, es información pública, pero que va a ser reservada durante solamente un periodo ya determinado. En el caso de la información confidencial hay que decirlo, esa información, como lo hemos dicho, versa sobre cuestiones de la intimidad de la persona, de su grupo familiar, y en ese sentido esos datos sí no pueden ser revelados. Aquí pregunta alguien, ¿qué tan blindada está Casa Presidencial para poder obtener ese tipo de información? Pregunta. A ver, pues blindaje no lo veo de esa forma. De hecho, Casa Presidencial es uno de los entes obligados también con base a la misma ley de acceso a la información pública. Es decir, cualquier solicitud que se le haga a Casa Presidencial y esta no la brinde, o la brinde de forma parcial, pues será de conocimiento del instituto a través del recurso de apelación que prevé la ley. Pregunta, ¿qué experiencia se ha tenido con Casa Presidencial con relación a eso? Bueno, han habido casos ya dentro del instituto. El instituto ha ordenado la entrega de esa información, es decir, en algún momento si Casa Presidencial digamos emitió una resolución que la información era reservada, ya se dieron casos en los cuales el instituto pronunció su resolución de que era información pública y por lo tanto debiese ser entregada al ciudadano. A ver, aquí hay otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y la discusión que hay para hacer desaparecer o fortalecer la Secretaría de Transparencia de Casa Presidencial? ¿Qué piensan al respecto? Esa información, si de verdad la desconocemos, y creo que no somos el ente competente para brindar opinión al respecto, ¿verdad? Sino que considero que siendo parte de la Secretaría del órgano ejecutivo, pues dependerá del presidente electo las decisiones que tome con respecto a ello. ¿Tienen ustedes en particular un proyecto que venga a abrir mucho más los expedientes públicos? Preguntan, comisionada. Pues el proyecto de los expedientes públicos o de la solicitud de información, lo que hemos pensado en realidad es facilitarle el acceso y las diferentes formas en las cuales puede el ciudadano tener un contacto mucho más cercano con el instituto. Hemos hablado incluso de centralizar servicios del instituto, realizando audiencias no solo en la ciudad capital, sino trasladándonos a diversas zonas del país, precisamente para buscar ese acercamiento y que la población en todo caso no tenga que desplazarse hasta San Salvador para la realización de una audiencia, que sabemos el esfuerzo y el dinero que emplean para ello. Bueno, y aparte de eso, el tema de la ubicación, que creo que es importante resaltarlo esta mañana. Me decían de que están de alguna manera recibiendo constantemente esa denuncia. Lo que le decíamos es que cada 2 meses el Instituto de Acceso realiza una encuesta, hace un estudio de cómo vamos, qué avances hemos tenido, qué es lo que hay que mejorar, ¿verdad? Y una de las cosas que es recurrente es el tema de la ubicación del instituto. Ahí le comento, solo llega una ruta de transporte y a la gente le cuesta accesar muchas veces.
Y por otra parte, consideramos importante, ayer que nos reuníamos con personas de Morazán, nos decían que valioso fuera tener oficinas del instituto en la parte del oriente y del occidente del país. Eso sería fenomenal. Sin embargo, como dice el comisionado presidente, queremos llevar audiencias, realizar audiencias en diferentes lugares para que la gente conozca cómo se realiza una audiencia. Entonces, en la encuesta nosotros vemos la necesidad, por ejemplo, de ubicar mejor las instalaciones. No, ese es un proyecto, todavía no, pero todavía es un proyecto. no. Una pregunta ya para ir cerrando un poco, porque ya se nos fue el tiempo y me parece que es muy atinada esta pregunta. ¿Debería los comisionados ser electos por la Asamblea Legislativa? Pues fíjese que esa es una situación que a veces es planteada cuando tenemos encuentros a nivel regional, porque en otros países pues no es el presidente de la República, sino que en efecto la Asamblea Legislativa. Yo creo que eso es sujeto a consideración de cada país. Lo que hay que decir, eso sí, que el instituto, a pesar que al final el presidente de la República es el que elige, hay que reconocer también que la misma ley le da la participación a diferentes sectores representativos de la vida nacional para conformar las ternas. Así es. Y aquí el compromiso es para todos los sectores que le da una valiosa oportunidad a la ley, es que participen de forma activa para la integración de las ternas. Así es, y en todo caso también voy a expresar lo siguiente con el cierre de este programa. Hay que reconocer que en esa constante y necesidad de país de poder transparentar la información pública, creo que el instituto ha hecho méritos para poderlo hacer. Como usted decía, comisionada, no es fácil primero romper esos esquemas de educación, de formación, de decir, miren, existe un ente en la que usted puede, si no le dan la información, recurrir para que por medio de nosotros pueda ser utilizada. Así es que gracias por haberme acompañado. Le agradezco la invitación y como instituto solo hacer y dejar aquí que cualquier persona, cualquier ciudadano puede pedir información pública. También gracias, comisionado presidente, por habernos acompañado. No, gracias a usted por la invitación y reiterar a la ciudadanía el compromiso que tenemos con ustedes. Muchas gracias y buen día. Interesante, imágenes precisamente de nuestro Mega Drones me indican para poner en contexto lo que sería una huelga en el Centro Judicial Isidro Menéndez en el Boulevard Tutunichapa. Así es que ahí está la imagen para que ustedes tengan de primera mano cómo está la situación en el Centro Judicial. Este es el Boulevard Tutunichapa, imagen en vivo. Hay una huelga de trabajadores en el Centro Judicial. Así es que tome en consideración usted si tiene algún trámite en particular. Con estas imágenes les digo a todos ustedes, gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.